abrir la Biblia, amado hermano. Y antes que abra la Biblia, quiero mencionarle algo. Antes que abra su Biblia en el libro de Mateo, estése listo, porque los que traen la Biblia luego abren su Biblia. Ese aire me va a volar el bosquejo. Israel, por favor, auxíliame. Quiero que esté alerta con su Biblia, porque somos bíblicos. Aquí usamos la Biblia mucho. Bienvenido a lo bíblico. Y quiero relatarle, antes de abrir la Biblia y leerlo en el versículo clave, acerca de un personaje en la mitología griega que se llama como Aquiles. Ese guerrero griego Aquiles, en la mitología griega, cuando él nació se profetizó que Aquiles moriría joven. Así que Aquiles iba a morir joven, y su mamá Tetis, para protegerlo, ¿qué creen que hizo? Lo metió al río, hermanos, a ese río Estigia se llama el río, allá en Atenas, en Grecia, para que quedara inmortal. Agarró al bebé cuando nació del talón y lo metió al río para que se inmunizara, es decir, fuera invulnerable, nadie lo pudiera matar, fuera inmortal, y lo metió al río y lo sacó. Y solo lo sostuvo del talón. Así que Aquiles se convirtió en un gran guerrero y fue creciendo, y se convirtió en un guerrero tan diestro, tan bueno, pero con solamente una debilidad: el talón no se le mojó en el río. Así que en la última batalla de Grecia, París, un enemigo muy bueno, un guerrero muy bueno, muy diestro en el arco y la flecha, lanzó una flecha envenenada porque se dieron cuenta del secreto. Se reveló el secreto, que Aquiles no era inmortal, que tenía un lugar, el talón, donde era vulnerable, donde podían matarlo. Así que París agarró el arco y la flecha y le lanzó la flecha al talón. En el mero talón le dio, y Aquiles murió. De ahí se inventó el dicho que todos tenemos un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles es cualquier punto vulnerable, un punto débil de cada una de las personas del mundo, que todos tenemos ese punto débil. Y hoy es el tema que yo traigo, y es por eso que quiero compartirles la palabra de Dios. El punto débil de Estados Unidos es la libertad. Todos quieren la libertad y hacer lo que quieran, cuando quieran, donde quieran y sin límites. Y eso es lo que lo ha llevado al libertinaje. Por eso la libertad la convirtieron en libertinaje, y es el punto débil que está destruyendo a la nación. ¿Y cuál creen que es el punto débil de México? Exactamente, la idolatría, que está terminando a México, porque hay libertad de creencia y cada quien quiere creer lo que quiere y tiene su religión, y ahí está la idolatría. La mayoría de los mexicanos creen en la guadalupana, y eso es lo que está llevando a destruir, hermanos, a México, en la corrupción, en el pecado, en la violencia y en muchas cosas. Pero dirán ustedes, ese es el problema de ellos, pero el nuestro, ¿cuál es? Todos tenemos un talón de Aquiles. Les voy a pedir que abra su Biblia en Mateo 26:41. Y cuando la abra, lea conmigo donde dice en el versículo 41 así, de la siguiente manera. Jesús está en Getsemaní, hermanos, y está con los discípulos, y entonces les reclama que por qué no han orado con él una hora, por qué no han estado con él una hora. Y en el verso 41 ya llega a ellos y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, el espíritu está listo, dispuesto, pero la carne es débil. Amado hermano, todos tenemos una carne que gobernar. Todos tenemos una carne que es débil. Todos tenemos, hermanos, la concupiscencia, los deseos malos en nuestro corazón, en nuestra carne. Todos tenemos problemas con el hombre interior de nosotros. Todos tenemos problemas y una vida que a veces es secreta entre tú y Dios solamente, y que mucha gente no sabe cómo somos.
Pero déjeme decirle, hermanos, llevarlos a la historia, porque el punto débil lo voy a ilustrar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto, hermanos, estaba ocupado, hermanos, tratando de entrar a la tierra prometida. ¿Cómo verían al pueblo de Israel? A ver, yo así lo hallé más o menos, el pueblo de Israel cabalgando, o más bien caminando en el desierto. Y eran 2 millones de gente. Y la Biblia habla en el capítulo 22 hasta el 25 de Números de un problema que tenían ellos. Tenían enemigos, ellos tenían que pasar a la tierra prometida, pero en el paso a la tierra prometida tenían que encontrarse con los de Moab, con el pueblo de Moab, con los amalecitas, con los del monte de Seir, y tenían que pasar por ellos a guerra, o sea, a destruirlos. Entonces el rey de Moab dijo, el rey de Moab, hermanos, que se llamaba Balac. ¿Cómo se llamaba el rey de Moab? Balac. Dijo, este pueblo nos va a comer como el buey se come a la grama, o sea, al zacate. Nos va a barrer, nos va a lamer y nos va a comer todo, a todo nos va a acabar, porque habían oído las hazañas y maravillas que Dios había hecho en el desierto con el pueblo y cómo era invencible. Y dijo, voy a llamar a Balaam para que me lo maldiga. Y fue a mandar a Balaam. Balaam era un profeta, un sacerdote, dice que cuando a él hablaba se cumplían las profecías. Así que vayan y tráiganme a Balaam para que me maldiga al pueblo. Y Balaam oró a Jehová, dice que oró a Jehová, y Jehová le dijo, no vayas, no vayas. Le prohibió ir. Y entonces, hermanos, él de todos modos fue, hermanos. En su rebeldía fue. Y Dios le habló a través de hasta de una burra a Balaam para que no fuera, pero él terco iba, porque Balac le ofreció mucho dinero para ir a maldecir a Israel. Y vino, hermano, Balac en contra de la voluntad de Dios y le dijo, yo sí voy a hablar, pero lo que Dios diga. Y habló, hermanos, puras bendiciones del pueblo de Israel, porque lo vio así en el desierto y dijo, bendito sea Israel. ¿Cómo he de maldecir a quien Dios no maldijo? Yo voy a bendecir al que Dios bendijo, y Dios bendiga al pueblo de Israel. Y Balac se enojó mucho, dijo, te contraté para que me lo maldijeras y me lo has bendecido. Ven para acá. Se lo llevó a otro monte y le ofreció otros 7 becerros y 7 carneros en sacrificio, y luego consultó a Jehová. Y luego tomó su parábola y empezó a decir otra vez, bendito sea Israel. No hay agüero, no hay brujería contra Israel. No hay enemigo que se le oponga, porque Israel es invencible. Y empezó a decir, y Balac bien enojado, el rey de Moab, dijo, por lo menos si no lo maldices, pues tampoco lo bendigas, porque te estoy contratando para maldecirlo, y tú ya me lo has bendecido 2 veces. Y se lo llevó a otro monte y ofreció otros 7 becerros y con 7 carneros en sacrificio para así poderle recibir la palabra o la profecía de Balaam. Y Balaam tomó otra vez su parábola, dice la palabra de Dios, y empezó a decir, hermanos, otra cosa. Dijo, Israel será invencible y saldrá estrella de Israel. Va a venir una estrella de Israel y va a acabar con todos los moabitas y con todos los del monte Seir y con todos los amalecitas. Ellos serán destruidos. Entonces, bien enojado, el rey dijo, ahora nos está maldiciendo a nosotros. Pues oye, te contraté para que maldijeras al pueblo y lo has bendecido ya 2 veces, y ahora estás maldiciéndonos a nosotros. Te dije, dijo Balaam, que yo iba a hablar solo lo que Dios me dijera. Contra Israel no vas a poder, no van a poder. Van a ser destruidos todos los pueblos que se le enfrenten. Y hermanos, así ha sido y así será, así ha sido. Y hoy también así es. Quien se le ponga, Israel tiene fuero con Dios y está protegido por Dios. Dios ama a su pueblo. Pero hermanos, lo que no pudo hacer un rey, en Números 25, 1 al 3 dice que el pueblo, hermanos, empezó a reunirse y a fornicar, a tener relaciones sexuales con las moabitas, con las muchachas del pueblo enemigo, con todas aquellas que no eran del pueblo de Israel, de Dios. Y empezó a fornicar de tal manera que ellos descaradamente, hermanos, porque andaban en tiendas, en el desierto, en carpas, ellos se reunían y pecaban, hacían sus orgías, sus bailes y pecaban.
contra la voluntad de Dios, y Dios se encendió en ira. Y no solo hicieron eso, sino que empezaron a adorar los dioses de ellos. Y dice donde les digo en Números capítulo 25, versículo 1 al 3, que la ira de Dios, el celo de la ira de Dios se encendió contra ellos, porque vio que ellos andaban haciendo por lo menos dos cosas abominables: fornicar con mujeres paganas y adorar los ídolos de ellos. El ídolo Baal, el ídolo Moloc, el ídolo Astarot, que eran ídolos prohibidos en la palabra de Dios. Por eso Dios les había dicho en Deuteronomio 7: cuando ustedes ya entren a la tierra prometida para tomarla, y haya echado Dios delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado y las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija o tu hijo a ellas, ni tomarás tu hijo para su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de ti y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Si tú te mezclas con ellos, Dios te va a acabar y te destruirá pronto. Queda prohibido estrictamente mezclarte con las naciones cananeas: el Gergeseo, el Amorreo, el Fereceo, el Aveo, el Jebuseo, todas esas 7 naciones paganas. Y ellos es lo primero que hicieron. Lo que no pudo hacer un rey de maldecirlos, lo hizo el pecado. El punto débil del pueblo de Israel. Hermanos, los puntos débiles son aquellas áreas en nuestra vida en la que nosotros no logramos agradar a Dios. Es aquellas áreas en las que nos rebelamos contra Dios. ¿Y qué hacer con ese punto débil? Es como el talón de Aquiles, es la debilidad, es la carne que es débil. Es cuando hacemos cosas que no están bien delante de Dios ni delante de la familia. Es cuando le fallamos a Dios. ¿Y qué hacer con nuestro punto débil? Ellos tuvieron su punto débil, que querían fornicar, tenías que tener relaciones con gente pagana, con pueblos prohibidos. Y aparte también la idolatría, hermanos. Dios no quería que fornicaran. Dios nunca quiso que el hombre tuviera ídolos, imágenes a quien adorar, de piedra, de metal, de barro, o hasta estampas o imágenes. Lo único que está diciendo aquí la palabra de Dios es que cuando tengamos un punto débil, tenemos que saber hacer 3 cosas con ese punto débil. Tenemos que hacer 3 cosas, y rápidamente se las voy a decir. Primero, tienes que saber identificarlo. Tienes que saber cuál es tu debilidad, cuál es tu punto débil. Porque muchas de las veces no sabemos ni qué nos pasa. Actuamos de una manera, hermanos, en que ni pensamos en lo que estamos haciendo. Tenemos a veces fallas, tropezamos, porque a veces somos muy iracundos. Y ese es un punto débil de mucha gente, especialmente de muchos varones. Porque no se les atiende, porque no se les da de comer, porque no hacen lo que Él dice, empiezan el mal genio. Venimos a la iglesia y estamos alabando a Dios y adoramos a Dios santamente, pero saliendo es otra persona la que estuvo aquí. Perdemos la salvación en el estacionamiento. Gruñimos cuando no nos sirven primero la comida y estamos de mal humor. Tu punto débil tienes que identificarlo, ¿cuál es? A veces puede ser que sea la vanidad. En muchas mujeres es la vanidad extrema, porque quisieran ellas recibir el reconocimiento y que todos digan que están bonitas. Otros tienen el punto débil de la envidia, otros la avaricia, otros la lujuria, otros la pereza. Si tu punto débil es la pereza, nunca lees la Biblia, no te levantas temprano, te levantas a las 11 de la mañana. Pues ¿qué clase de persona eres? Necesitas identificar, saber cuál es tu piedra de tropiezo, tu punto débil, tu necesidad para poder saber qué hacer con ella. Otros son
desordenados en su vida. Su punto débil es que es impuntual a las reuniones. Su punto débil es que es enojón o hasta chismosa o chismoso, porque su boca lo hace pecar. Habla mal de las personas. No se puede controlar su boca. Critica, chismea y destruye con las palabras de su boca. Otro, su punto débil es la gula. Identifica tu punto débil. Otros puede ser que sean muy tacaños, muy codos, no les gusta dar dinero. Otros son muy débiles sexualmente y andan pecando, y andan pensando en pecar y mirando a la mujer de tu prójimo y codiciando a la mujer de su prójimo. Otros hermanos tienen muchos problemas en su matrimonio. Y hermanos, tu vida vale mucho más. Tu vida vale mucho más, y tu matrimonio, tu ministerio. Si no sabes identificar tu punto débil, tú no vas a poder hacer nada en tu vida y vas a seguir así. Por más que el Espíritu de Dios y Dios quiera cambiar tu vida, si tú sigues así desordenado, si tú sigues así como eres, tú no vas a cambiar si no te rindes a Dios, si no le das a Él las riendas de tu corazón, las riendas de tu vida. Aquí podemos decir, hermanos, que este pueblo cayó en ese pecado, en esos pecados, por lo menos dos, por mezclarse con los paganos. Israel desobedeció a Dios, tuvo la fornicación, tuvo el deseo sexual, pero también tuvo la idolatría y tuvo el pecado de adorar dioses ajenos. Debemos reconocer nuestras fallas, debemos reconocer cuando hemos fallado y fracasado delante de Dios. A veces, hermanos, eso es lo más difícil. Saber reconocer en qué le estamos fallando a Dios. Saber admitir que somos pecadores, que tenemos espantosa falla, y que es un secreto para los hombres, pero para Dios no. Y que pronto ese secreto se va a dar a conocer, porque no hay ninguna cosa encubierta que no vaya a ser descubierta. La palabra de Dios lo descubre todo. Dice, no hay ninguna cosa escondida que no vaya a ser manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas ante quien vamos a dar cuenta un día de nuestras acciones y de nuestros hechos y de las cosas que hagamos. Lo primero hay que identificarlo. Ahora voy sobre lo segundo. Hermanos, lo segundo es que no debemos ser confiados en nuestra vida. No debemos, hermanos, creernos que todo lo podemos, que no importa la tentación, que no importa la carne, que el pecado es, jugar con el pecado es divertido, es algo agradable. No, hermanos, no es agradable jugar con el pecado. Cuando tú ya sabes que tienes una debilidad, no puedes jugar con el pecado, no puedes confiarte, no puedes decir yo lo puedo vencer. Tú no puedes vencerlo, el pecado. El pecado te va a vencer a ti si no tienes a Dios en tu corazón, si no oras, si no lees la Biblia, si no está el Espíritu Santo contigo. Tú no puedes vencer el pecado solo por fuerza de voluntad. Mira, los centros de rehabilitación no producen cambios. Mira, las cárceles no rehabilitan a las personas. El único que puede cambiar es Dios, fortaleciendo tu fuerza de voluntad. Déjame decirte algo acerca de esto. Sí, debemos confiar en Dios, pero no ser confiados de la carne y del pecado. Porque hay mucha gente, hermanos, que dicen, no va a pasar nada con este pecado, nadie lo sabe. Además es bonito jugar con el pecado, pero no voy a caer. Es como el gato jugar con el ratón. Satanás sabe cómo hacerle para destruirte. Él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y especialmente a los que no oran, a los que no van a la iglesia, a los que no saben la Biblia, no la leen, a los que no predican el evangelio, a los que no viven en santidad. Satanás fácil los va a vencer y los va a destruir. Debemos identificar el punto débil, el talón de Aquiles, pero también debemos no ser confiados. Les diré, hermanos, que hay gente que dice, una vez al año no hace. Si se la saben, ¿verdad? Y dicen, una cervecita al año no hace daño. Cuidado, te estás confiando demasiado en ti mismo. Por una empezó el alcohólico, y así te va a llevar el diablo. Una mentirita piadosa, una mentirita ¿qué? Piadosa, no hace daño.
pero la mentira es pecado y la paga del pecado es, ese es mejor saberlo. Y es mejor en quitar todo lo que el mundo está haciendo, porque así es con la cerveza, así es con el cigarro, así es con la marihuana, así es con el vicio de la pornografía. Nunca piensan en las consecuencias y caen y se confían y caen y vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo hasta que caen y caen y caen y caen. Solo le otorgan al diablo fortaleza para que ese punto débil se haga puntote débil. Y pueda ser vulnerable y pueda destruirte y pueda ser tocado por el enemigo y puedas caer. La Biblia dice que Sansón, vamos a decirles algo de Sansón. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, tienes que dejar de subestimar el pecado. Tienes que pensar en las consecuencias y decir: el pecado me va a desgraciar, el pecado me va a destruir. Si yo le doy chance, si yo hago cositas así pequeñas, si yo le doy chance, las pequeñas zorras son las que echan a perder los viñedos, dice la palabra de Dios. Y Sansón, cuando hablo de zorras me acuerdo de Sansón. Sansón, hermanos, era un hombre fuerte, valiente y guapo, pero débil con mujeres. ¿Cuántos habrá aquí así? Como Sansón, no más fuertes, no débil con mujeres. ¿Saben? Sansón se creía mucho. Jugó mucho con el pecado. Quiso tener una mujer, quiso tener otra mujer, quiso tener a Dalila, quiso tener a una prostituta, porque él era un Don Juan, vamos a decirlo así. Era guapo, era fuerte, era atractivo, era galán, y cualquier mujer se rendiría a sus pies de este hombre. Estaba una vez él ahí, le pedían el secreto de su fuerza para destruirlo, las filisteas, Dalila. Y Dalila, la lista, se hizo estilista con un solo corte de cabello. Y ¿saben? Le dijo: son mis guedejas, son mis trenzas, si me cortan el pelo, estoy derrotado. Y así fue, le cortaron el pelo. Y ¿saben qué? Se volvió débil. ¿Por qué? Porque había hecho voto de nazareato y porque estaba votos delante de Dios, y él debería haber guardado su compromiso con Dios. Fue un irresponsable, jugó mucho con el pecado, subestimó el pecado. Y cuando estaba ya sin pelo, entonces vinieron los filisteos y Dalila dijo: los filisteos contra ti, Sansón. Y Sansón se levantó como antes, creyendo que iba a destruir 1000 a un montón y otros 1000 al otro montón, con una quijada de un asno. Y no fue así, porque él no sabía que el Espíritu Santo de Dios ya se había apartado de él. Él creía: me levantaré y haré como otras veces, y mataré 1000 aquí y mataré 1000 otros acá y los destruiré. Pero se volvió confiado, se confió, dijo: no, esto no me va a pasar a mí. Y no sabía que ya el Espíritu Santo se había apartado de él. Déjenme decirle, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a entender? El enemigo tiene un plan enfocado en tu punto débil. Lo voy a volver a repetir y grábeselo. El enemigo tiene un plan enfocado en tu punto débil. Si tu punto débil es la pereza, te va a mantener pegado a las sábanas, a la cama. Si tu punto débil es la pornografía, te va a mantener cerca del celular para que veas. Si tu punto débil es la avaricia, te va a hacer que tú trabajes horas extras y sacrifiques el domingo por ganar más dinero. El punto débil se va haciendo grande y fuerte y más fuerte, y te vuelves vulnerable como Aquiles, como Sansón, que él subestimó el pecado y tuvo en poco el voto de nazareato que había hecho. Se volvió un confiado y entonces dijo: nadie me va a destruir. Yo soy el gran juez, yo soy el fuerte, el grandioso, nadie va a poder contra mí. Satanás es experto en tumbar grandes. Tumbó a David, el rey David, tumbó a Sansón, tumbó un apóstol, casi andaba tumbando al otro. Ha tumbado a muchos cristianos que tú conoces, que ya no están aquí, porque tenían su punto débil y no supieron qué hacer. Sí, es cierto, todos tenemos, no me dejarán mentir, todos aquí tenemos un punto débil. Y el que no lo tenga, que se para y me diga que no lo tiene. Ya ese mismo sería uno. El no ser humilde, el creer que tú no tienes carne. No eres un ángel, eres un ser humano, eres carne. El apóstol Pablo decía: yo tengo un mensajero de Satanás que me abofetee para no creerme tanto.
un punto débil donde tú puedas identificarlo para cuidarte, para cuidar tu salvación, para cuidar tu cristianismo. Y déjenme decirle la tercera cosa: no debemos ser confiados, pero cuidado, el diablo no duerme. Y termino diciendo, ¿qué hacer con el punto débil? Debemos buscar a Dios en oración y controlar nuestra carne. Si tú estás tentado a pecar, a fornicar, a robar, a ser envidioso, a ser chismoso, a ser goloso, a comer de más, a no orar, a no visitar a la gente necesitada, a no ayudar, a no dar, a ser codo, a ser envidioso, mentiroso, engañador, lo que sea en tu punto débil, la solución siempre va a ser buscar a Dios. Si tú eres tentado a buscar, a codiciar la mujer de tu prójimo, o si tú eres tentado a robar, o si tú eres tentado a la pornografía, lo que debes hacer es venir a buscar a Dios y rendirle tu punto débil a Dios y decirle: Señor, fortaléceme donde soy más débil, ayúdame para que yo me gloríe en mis debilidades, pero que radique en mí el poder tuyo de Cristo para poder vencer mi punto débil. Déjeme decirle que el pecado que nosotros estamos cometiendo y ese hábito malo que tenemos, o ese punto débil en el que somos vulnerables y nos tienta y volvemos a caer y nos volvemos a arrepentir, solo hay dos maneras de quitarlo: arrepintiéndote, número uno, o la vergüenza que Dios te va a hacer pasar si no te arrepientes. Arrepentirse es dejar de hacer aquello que hacías, es sentir dolor por haber ofendido a Dios y querer vivir una vida distinta. Ese es arrepentimiento en dos pasos: sentir dolor por haber ofendido a Dios y querer vivir una vida distinta. Y si no te arrepientes, o cambias de actitud, o cambias de vida, y das frutos dignos de arrepentimiento, entonces Dios te hará pasar la vergüenza. Porque la Biblia dice: el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay perdón en Dios, pero solo si te arrepientes. Si no te arrepientes y confiesas ese pecado, entonces Dios lo descubrirá y tú tendrás que llevar la vergüenza y la culpa porque nunca lo confesaste. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No hay pecado oculto, señores, lo hay para nosotros. Podemos engañar a mucha gente, pero no todo el tiempo, porque todo se sabe. Siempre la basura flota y nos damos cuenta qué pasó. Por eso usted a veces se sorprende cuando ve a una persona decente que parecía que era decente, de repente sale que era un fraudulento, que era un ladrón y que era un adúltero. Porque todos tenemos ese punto débil que tenemos que erradicarlo. Primero hay que combatirlo y luego erradicarlo. ¿Y cómo le hago? Quiero terminar con esto. Jesús les dijo: velen y oren. El versículo que leímos al principio es la clave: velad y orad para que no caigáis en tentación. Si tú estás siendo tentado por algún pecado, por alguna cosa que el diablo quiere que hagas, por alguna debilidad que tienes en tu talón de Aquiles, y te está lanzando una flecha envenenada a tu talón para destruirte, entonces tú lo que tienes que hacer es esto: velad y orad. El mejor consejo que le puedo dar cuando tú estás pecando, cuando estás a punto de pecar, para que te frenes, es: ora más, ayuna, ora, métete con el Señor. Porque si no lo haces, entonces tu debilidad te va a llevar al infierno. Tu talón de Aquiles te va a destruir. Hay muchos cristianos que están en el mundo ya porque no cuidaron sus debilidades, porque quisieron hacerle caso al diablo, porque cayeron en la tentación. Y no es tanto por caer en la tentación, sino que peca el que quiere pecar, al que le gusta pecar, al que es atraído y seducido por su concupiscencia, sus malos deseos. Dios dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ríndemelo, ríndeme tu vida a ti, ríndeme ese punto débil, y yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer. Porque el débil dirá: fuerte soy, cuando está con Cristo, cuando está con Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al final de este versículo dice:
para que no caigáis en tentación, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y luego dice, el espíritu está ¿qué? Dispuesto, mas la carne es débil. ¿Cuántas veces tú has caído por tu carne? Porque no le das lugar al espíritu. Y quiero empezar a la invitación. Todos tenemos que buscar a Dios. Primero identificarlo, el punto débil, tu falla, tu error, tu pecado. Y luego combatirlo. No te confíes, combátelo hasta que logres erradicarlo. Pero va a ser no en tu fuerza, sino velando y orando para que no caigas en la tentación de tu debilidad, hermano. Porque somos carne. Y no importa que te bautices, no importa que seas cristiano, todos seguimos siendo carne. Solo que hay una lucha. El espíritu jala hacia arriba y la carne jala hacia abajo. ¿Y quién va a ganar, hermano? ¿Quién va a ganar, hermanos? Va a ganar el que quiera que tú ganes. Si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu segarás vida eterna. Porque todo lo que nos sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Y es sabia la palabra de Dios. Le ha hecho mucho la lucha el enemigo a tumbarnos, mucho. Pero ya sabemos cómo hacerle para fortalecer esas áreas débiles. Métete en la oración, métete en el ayuno. No seas como Sansón, que descuidó su relación con Dios, descuidó su compromiso con Dios y cayó y perdió la unción y perdió la bendición, porque él no hizo caso a la palabra de Dios. Y nosotros estamos aquí para decirle: Señor, yo te necesito. Quítame el mal genio, Señor, yo te necesito. Quítame lo agarrado y lo codo. Quítame, Señor, lo envidioso. Quítame lo chismoso, Señor. Quítame todo lo que me está estorbando. Mis puntos débiles ya no quiero tenerlos. Quiero tener fortaleza y andar en santidad como Jesús anduvo. Y en eso es donde está el mensaje, la clave del mensaje de hoy. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia mejor, una iglesia que no haga caso a las debilidades de la carne, una iglesia que controle su carne, sus deseos. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos y pasiones. Cuando tú le das a la carne todo lo que quiere, está viva, más viva, alimentada. Pero cuando tú no le das comida al estómago, se vuelve más espiritual. El Espíritu Santo es compañero del estómago vacío. Cuando tú ayunas, doblegas la carne. No deseas ya lo que deseabas, porque lo que quieres comer ya no tiene esa fuerza la carne. Y cuando tú le das sueño y sueño y sueño a la carne, entonces te vuelves perezoso. Y ese es un punto que Satanás usa para que tú no leas la Biblia, no ores, no trabajes, y luego te levantes a las 11 de la mañana y luego digas: usa mi vida, Señor. A las 11 de la mañana y diciendo: usa mi vida, Señor. La estás desperdiciando toda tu vida. Así que vela y ora. Piérdete el sueño, piérdete la comida, trabaja en tu debilidad, cambia, sé el mejor esposo, que tu esposa te note, que tus hijos te noten que eres diferente, que los vecinos vean que tú eres diferente. Y así fortalecerás tu vida velando y orando, y serás como Jesús. Jesús también pasó por esos puntos débiles, que no eran pecados en Jesús, era un sentir. No quería ir a la cruz, no quería ir a la cruz. Dijo: si quieres que pase este vaso de mí, que pase, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba sufriendo,
antes de morir en la cruz. Pero Él les dijo el consejo que Él mismo vivió: velad y orad para que no caigas en tentación. El espíritu está listo, la carne siempre será carne, siempre será débil. Fortalece tu carne en el Señor, fortalece tu vida y haz que muera lo terrenal, haz morir lo terrenal y que seas una persona espiritual. Les voy a pedir que estén de pie en esta hora, porque voy a hacer este llamado finalmente a que usted acepte al Señor Jesucristo como su Salvador o rinda su vida, porque si hay algo bueno en Jesús, nuestro Salvador, Él es quien nos abraza y nos fortalece. Él es nuestro refugio en nuestras debilidades. Él es quien nos acepta a pesar de cómo somos. Él es el que nos da una oportunidad más y nos perdona. ¿Habrá alguien aquí que necesite a Jesús, ese abrazo, para que fortalezca tu punto débil, para que te puedas refugiar en Él y recibir fuerza y poder para vivir junto a Él, para ser un seguidor de Jesús? ¿Habrá alguien aquí que necesite ser cristiano, que necesite ser verdaderamente entregado al Señor Jesús? Que diga: yo de aquí en adelante voy a ser cristiano y no me importa lo que el diablo haga o el mundo diga. Yo voy a ser hijo de Dios por su palabra y por su Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que necesite aceptar a Cristo como su Salvador y Señor? De los que somos cristianos, ¿hay alguien aquí que necesite fortalecer un punto débil? Alguien que esta semana haya pecado porque no cuidó su relación con Jesús, porque le dio lugar, como Sansón, a su pecado, a su carne. Arrepiéntase, hermano, y venga, que hay un pueblo junto a usted. Va a recibir la fuerza y el poder y volver al primer amor, al fuego de la pasión de Cristo Jesús. Vamos a orar. Cualquiera que sea su lucha y su prueba, el Señor lo conoce y está aquí para fortalecerlo, para recibirlo, para abrazarlo. Va a sentir los brazos de Jesús abrazándolo. Así es, así es. Si quiere pasar, pase. Aquí está el Señor llamando y el altar es un lugar de encuentro. Aquí pasa una hermana, sí, porque necesita al Señor. Sí, ¿quién no? Sansón tuvo su problema, ese fue su problema. ¿Y el tuyo cuál es? Porque todos tenemos. Arrepiéntase, hermano, antes que sea demasiado tarde. No pierda la salvación. Trabaje en esa debilidad que usted tiene. Tal vez sea impaciencia, o un mal genio, o un enojo, o no, yo no sé cuál sea su problema, pero aquí el Señor conoce y Él le puede fortalecer para que salga diferente. Vamos a orar por los que están pasando. Son gente que necesitan del Señor, son gente que necesitan más, son gente que reconocen su debilidad y vienen a la iglesia para fortalecerse, al altar para encontrarse con el único que los puede fortalecer y ayudar, que es Dios a través de su Espíritu Santo. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. Siga pasando si gusta, y si siente el deseo y el llamado de Dios, siga pasando. Aquí está el Señor. Lo quiere tratar, lo quiere ayudar, sí, pero hay que reconocer, porque si el Señor te ha hablado y te ha dicho la verdad, y si tienes ese problema, la mejor manera es viniendo a Él. Ahora puedes decir: yo allá en la casa voy a Él, pero aquí no porque me da vergüenza. No importa lo que diga la gente, si todos te van a ver, no importa, aquí es personal. No te importa lo que diga el vecino, el que está en un lado tuyo, o atrás o adelante. Aquí es tú y Dios, como será en el día del juicio. No va a haber nadie que responda por ti ni diga nada. Es Dios y tú en el día del juicio. Y aquí también es igual, Dios y tú. Arrepiéntete. Si no te arrepientes y te perdona el Señor, entonces te va a caer en una vergüenza. Te va a traer vergüenza cuando te descubra lo que estás haciendo. Yo no quiero mencionar aquí quién es quién, que pásenle aquí los adúlteros, no, pásenle aquí los mentirosos, los envidiosos, no. Dios conoce tu punto débil y Él es el que te lo puede quitar y fortalecer, porque Él es Dios y Él es Dios de milagros. Vamos a orar. Han pasado, Señor, los que tú quisiste que pasaran, los que tú tocaste en su corazón, han pasado al altar, Señor. Es tu palabra clara, fiel, verdadera, que nos habla la verdad.
la verdad que liberta y que sana, y la verdad que santifica. Quiero que en esta hora escuches mi oración, Señor. Soy tu siervo, el pastor de esta iglesia, quien te está pidiendo por estas almas que han pasado. Quizá tú conoces, y así es, tú conoces lo que están viviendo, cómo viven. Tú sabes lo que hay en su corazón, la necesidad de cada uno, y tienes el poder para sanar, para libertar, para restaurar cuando alguien llora en arrepentimiento por sus pecados. Perdona, Señor, las almas. Perdona, Señor, todo pecado que se haya hecho. Y ayuda, Señor, a estas personas, porque tú les amas, tú los has traído, tú has tocado nuestro corazón. Y yo mismo, Padre, quiero que tú trabajes en mis puntos débiles, o el punto débil. Controla mi vida, Señor. Te rindo a ti, Espíritu Santo, todas esas áreas en las que fallo, todas esas áreas en las que necesito fortalecerlas. Y cada uno de nosotros las tenemos, pero no toda la iglesia está en el altar. Tú sabes, Señor, por qué. No permitas que se pierdan. Si tú has de venir por tu iglesia, que no estén en pecado. Frénalos del pecado y danos una oportunidad de restablecernos contigo, nuestra relación. Que andemos en una relación óptima, mejor cada día, excelente relación contigo, para mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Así que pido por estas mamás que pasaron, estas hijas, hijos, estos papás, abuelos, estas mujeres de Dios que necesitan un encuentro contigo, que después de esto ya no sea igual, que puedan cambiar, que podamos mejorar, y sobre todo que podamos tener en cuenta que somos débiles, que somos carne, y que siempre te vamos a necesitar. Échanos la mano, Señor. Necesitamos de ti. Nadie más nos puede ayudar con relación a nuestra alma. Nadie más puede cambiarnos más que tú. Y hoy te rendimos nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que somos. Tómanos en tus manos y danos la paz y el perdón. En el nombre de Jesús. Amén.